están? Bienvenidos una vez más a Futuro 360. Hoy queremos, como siempre, mirar un poco más en profundidad este presente vertiginoso que nos ha tocado habitar y vamos a hablar de ciencia, de medio ambiente, de innovación, inevitablemente de inteligencia artificial y tanto más. Bienvenidos. Bueno, y casi 40 millones de personas en el mundo viven actualmente con VIH, una enfermedad que se hizo conocida en los años 80 y hasta hoy no tiene una vacuna. Sin embargo, en los últimos años han surgido avances claves para su prevención. El más reciente, un innovador fármaco inyectable de aplicación semestral aprobado por la FDA en Estados Unidos. ¿De qué se trata y cómo se diferencia, por ejemplo, de una vacuna? Lo revisamos en el siguiente informe de Camila Sumastre. Se trata de uno de los íconos más grandes del rock. Freddie Mercury no solo dejó una huella imborrable por su música, sino que también se convirtió en un símbolo clave en la visibilización del VIH. Esto luego de que en 1991 hiciera público su diagnóstico, en una época en la que el virus de la inmunodeficiencia humana seguía siendo ampliamente desconocido. Desde ahí que han pasado más de 4 décadas y esta enfermedad ya ha cobrado cerca de 42 millones de vidas. En la búsqueda de una solución, en junio de este año se sumó un nuevo hito. Estados Unidos anunció la aprobación del primer medicamento inyectable preventivo semestral contra el VIH, el lenacapavir. Se trata de un día histórico en la lucha contra el VIH que ha durado décadas. Yestugo es uno de los avances científicos más importantes de nuestro tiempo y ofrece una oportunidad muy real de ayudar a acabar con la epidemia del VIH. Este es un antiviral de larga duración en el cuerpo, lo cual permite su administración cada 6 meses, que tiene capacidad de impedir la infección por VIH, lo cual se presenta como una nueva estrategia de profilaxis ante exposición o preexposición. En Chile y en el mundo existen ya otras alternativas de prevención. Hay una que se utiliza por vía oral, pero que requiere toma diaria. Hay otra que se utiliza por vía intramuscular y que se puede administrar cada 2 meses. Y surge esta alternativa que es de uso subcutáneo y cada 6 meses. Justamente, el fármaco ha sido catalogado como revolucionario por impedir que el VIH se replique, al actuar sobre la cápside, es decir, la estructura que funciona como un escudo y protege el material genético del virus, a diferencia de una vacuna, la cual estimula el sistema inmunitario. La cápside es la cobertura que tiene el virus de VIH, que de alguna manera, si se ataca con el lenacapavir, lo que va a hacer es va a evitar que esa capa se forme. Si esa capa no se forma, lo que va a ocurrir es que el virus no se va a replicar. Si no se replica, se previene, por lo tanto, el contagio de persona a persona. El objetivo de una vacuna, en general, es impedir que una infección se establezca a través de la generación de una respuesta inmunológica, ya sea de anticuerpos o de células nuestras contra el microorganismo. Este medicamento, el lenacapavir, lo que hace es actuar en el ciclo de replicación del virus, evitando que el virus se pueda ingresar y establecer. Si bien todavía no existe una vacuna, 13 años ya han pasado desde que comenzó a circular el primer método de profilaxis preexposición para evitar el contagio. En el caso de la droga de la biofarmacéutica estadounidense Gilead, esta pasó por 2 ensayos clínicos, alcanzando una eficacia del 100%. Entre sus principales ventajas se encuentra una mayor adherencia, ya que no requiere tomas diarias como las pastillas, y su acción prolongada, la cual contribuye a reducir barreras en el acceso a la atención. Por otro lado, también se puede utilizar en personas que portan el virus. El problema es que la gente se olvida o se cansa de tomar medicamentos diarios. Entonces tiene una eficacia este PrEP inyectable, este lenacapavir, que es mejor porque sencillamente solo 2 veces al año tú tienes que tener este recuerdo de inyectarte versus tomarte una pastilla todos los días. Básicamente el efecto adverso más importante es la propia inyección, que produce un poco de dolor o un poco de enrojecimiento, etcétera, pero las personas que lo han recibido en todos los estudios prefieren y no significa que eso lleve a discontinuar el tratamiento. Es una nueva era. El primer ensayo habló de una prevención de un 100%, en el segundo alcanzó un 99%, entonces plantea estándares súper altos de prevención VIH, pero vemos con preocupación el costo que tiene el lenacapavir.
Justamente, especialistas y organizaciones critican su elevado costo, el cual ronda los $28.000 anuales, es decir, unos 26 millones de pesos, a diferencia de las píldoras, cuyo valor varía entre los 12.000 y 15.000 pesos mensuales en el sistema privado. Le decimos a Gilead que estén del lado correcto de la historia, que licencien a varias compañías a nivel mundial, en todos los continentes, para producir esto en masa. Sabemos por los investigadores que los precios pueden ser solo $40 anuales por persona, e inclusive bajar a los $25 a medida que el mercado crece. La farmacéutica Gilead tiene algún plan para algunos países del mundo que sean de bajos ingresos poder distribuir la droga a un precio más asequible. Chile no está en ese grupo, según el Banco Mundial. Nosotros pertenecemos a los países ricos, un país de alto ingreso, por lo tanto nosotros no estamos beneficiados con ese precio preferencial, lo que lo convierte en una droga que hoy día es inalcanzable. Es que el PrEP inyectable hoy solo se encuentra disponible en Estados Unidos. Pese a ello, la empresa ya busca su aprobación para su comercialización por parte de la Agencia Europea de Medicamentos, así como en Australia, Brasil, Canadá y Sudáfrica. En el caso chileno, las autoridades aseguraron que se encuentran analizando la iniciativa. Nuestros equipos técnicos analizarán la evidencia y las condiciones para una eventual implementación, siempre considerando el impacto sanitario y la equidad en el acceso. Medicamento antiviral que, mientras no sea de fácil acceso, no podrá cambiar el curso de la historia de esta enfermedad por la cual muchos han luchado, como Freddie Mercury, quien al momento de su muerte por la misma enfermedad a sus 45 años, donó parte de su fortuna a la lucha contra el VIH. Ya estamos definitivamente en la era de la inteligencia artificial, pero sin embargo, también estamos en ese periodo donde es demasiado difícil distinguir qué es bueno de qué no es bueno, qué es cierto de algo que tal vez no cumple el propósito para el que dice que está hecho. Y sobre todo, y tal vez esa es la preocupación de nosotros los más antiguos, si esto está hecho con algún criterio ético, si tenemos que preocuparnos de algo. Hoy queremos hablar de la ética en la era de la inteligencia artificial junto a María Paz Hermosilla, que es directora del GovLab de la Universidad Adolfo Ibáñez, pero además es docente que se dedica a los temas de ética en el mundo de la inteligencia artificial. Es un mundo tal vez no tan popular, pero tan necesario, María Paz. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Paloma, por la invitación. Quisiera partir desde ese lugar y es... Vivimos un momento de un desafío enorme porque en el fondo sabemos que la aceleración del desarrollo de la inteligencia artificial es tal que intuimos que es bastante imposible atajarla para poder medir la cantidad de riesgos éticos que hay. Y por lo tanto, la gran pregunta es, ¿seguimos poniendo la fe en que el Estado, el gobierno, la institucionalidad pueda contener a través de regulaciones o medidas este problema? ¿O tenemos que cambiar el foco y tenemos que meter la ética en otros lugares en la cadena de desarrollo? Creo que la mirada es que tiene que estar en distintos lugares. O sea, tiene que haber un foco fuerte de autorregulación, de responsabilidad, todo lo que es como el mundo del ESG, ¿no es cierto?, de la responsabilidad social corporativa de las empresas, que quieren, ¿no es cierto?, tener una buena reputación, quieren tener buenas relaciones de confianza con sus clientes y por lo tanto tienen que implementar estos sistemas de manera responsable, pero también hay que presionar a los organismos reguladores que en algunos casos sí se necesitan ciertas normas. Yo creo que en ese sentido, y también hay cosas como personales, pero yo no le pondría todo el peso a lo que hagamos nosotros como personas. Yo sí sería muy cautelosa de, por ejemplo, usar inteligencia artificial en cosas por ejemplo, salud. Ahí hay que tener cuidado que si se usan sistemas de IA en salud, con respecto a tu salud, que ¿cómo se manejan los datos? Exacto. O cómo funcionan, si funcionan igual de bien para hombres, para mujeres, si han sido testeados en sus diferencias de desempeño entre dos grupos diferentes, que en general ahora los sistemas se están testeando sobre toda una población. Entonces, cuando dicen que funciona con un 95% de certeza, te lo están diciendo para toda la población, pero adentro de ese 95% puede haber alguna gente que le funciona a un 100% y a otra que le funcione a un 80%, a un 85% y tenga más error. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos ahora, que la medición del funcionamiento de los sistemas se está haciendo para
todos en general y no pensando en que adentro, en la particularidad hay personas que podrían ser perjudicadas. Y además en una era en la que al mismo tiempo está creciendo como nunca antes la medicina de precisión y nos aclara una y otra vez que somos, pero diametralmente distintos. O sea, hoy día se está, ponte tú, perfilando las cohortes de estudio del norte global versus el sur, de si hay cohortes que son latinas para poder saber si los remedios funcionan bien en latinos, pero que son remedios que no necesariamente funcionan bien en europeos. O sea, hoy día estamos yendo a la medicina de precisión y sin embargo la inteligencia artificial todavía está muy generalista en este sentido que tú planteas. Pero tú apuntas al asunto de los sesgos, pero también apuntas al asunto de la responsabilidad dentro de las empresas. Y resulta que también estamos viviendo el desarrollo y el surgimiento y el brote final, y tal vez inicial, de una tecnología que está transformando la vida humana, que no comprendemos bien, que tiene muchos puntos ciegos. Entonces, ¿cómo una persona encargada de ESG, de responsabilidad social en una empresa, sabe que está haciendo bien el trabajo de mirar, fiscalizar, dudar, preguntar? Yo diría que lo primero es que tiene que haber una evaluación de riesgos del sistema que quiero implementar, una evaluación estructurada, lo que se conoce como las evaluaciones de impacto algorítmica. Entonces, para la gente del mundo de riesgo es como una matriz de preguntas que tú vas respondiendo y finalmente te otorga un puntaje que te dice, este sistema tiene muy bajo impacto, bajo riesgo, este moderado, este alto. Y entonces eso sería como el primer paso, porque pueden haber sistemas de muy bajo riesgo, como por ejemplo que te recomienden una película para ver, en donde quizás lo más importante es que sepan que eres mayor o menor de 18 o menor de 14 o 7, como para que la recomendación sea de acuerdo a eso, pero si un sistema está recomendando a quién contratar o no, ese es un sistema de mayor impacto. Entonces, lo primero es una evaluación de riesgo y de acuerdo a los riesgos ir aplicando un plan de mitigación que pueden ser riesgos en temas de transparencia, en protección de datos personales, en sesgo, o sea, en temas de no discriminación. Y luego esos riesgos gestionarlos. En ese sentido es como muy del mundo de la auditoría, como del compliance, es acercarnos a ese mundo. Nosotros eso lo hemos trabajado con el sector público entregando recomendaciones. Uno puede en los contratos poner requisitos para el proveedor para que el proveedor te entregue sistemas que sean más transparentes, evalúe los sesgos de tu sistema para que tú cuando decidas cuál sistema implementar tengas los ojos bien abiertos con respecto a qué es lo que está pasando en ese sistema de IA. Igual me devuelve la esperanza tu respuesta, porque en el fondo está cada vez más señalado que es demasiado importante que sepamos hacer las preguntas y que seamos capaces de promover el juicio crítico, que es algo que igual a veces estamos tendiendo a dejar demasiado en la mano de las máquinas. Sí, es complejo, o sea, creo que siempre es importante ver a dónde queremos llegar, tener medida nuestra línea base, porque siempre queremos mejorar un proceso, ¿no es cierto? Mejorar la gestión de la empresa, del organismo público, y si la IA nos puede ayudar a eso, bien. Usemos los datos. Yo siempre soy promotora de que se usen los datos, que se hagan los análisis, pero ojo, que no siempre necesitamos inteligencia artificial. A veces piensa lo que pasó con el escándalo de las licencias médicas. Se cruzaron dos líneas en dos bases de datos. Una estaba con licencia de reposo y la otra salió del país. Ahí no hay IA. Se cruzaron dos bases de datos y se generó un gran valor. Entonces, los datos analizados generan valor. Cuando necesitamos análisis más complejos, adelante, usemos IA. Pero también no es necesario hacer análisis complejos para problemas más simples. Entonces yo diría que la IA, cuando sea pertinente, proporcional, usémosla. Y en el fondo, si hay más riesgo, usémoslas con mayor cuidado. Entonces, en ese sentido, en salud, la IA debiera tener los mismos resguardos que tienen los medicamentos, los dispositivos médicos. Cuando tú vas a una cirugía, ¿te da miedo que te van a poner, no sé, un stent en el corazón? Bueno, te puede dar un poco de miedo por el riesgo de la anestesia, pero el stent, tú confías en que ese aparatito que te ponen en la arteria o en la vena funciona. Bueno, la IA... Porque alguien lo probó, alguien lo certificó, porque hubo un sistema. Exactamente. Ya, pero la IA debe ser lo mismo. El asunto es que ese sistema todavía no está construido. O sea, la FDA de la inteligencia artificial todavía no existe realmente, no está estandarizada, no sabemos cuál es a la que le deberíamos creer, porque además hoy día hay unos nuevos... Hubo un momento en que el Estado era una buena solución para depositar nuestra confianza en que el Estado certificara. Pero hoy, cuando los grandes actores de la IA son grandes compañías, que son a veces equivalentes al PIB de muchos países juntos, se nos empezó a perder el conejo. ¿A quién le pedimos que certifique que las cosas a las que estamos accediendo, las que estamos usando, las aplicaciones que estamos bajando, son correctas? La responsabilidad es de quién lo implementa. O sea, si lo implementa una empresa,
a pesar de que la IA es de otra empresa, quien finalmente implementa en el proceso es el responsable. Y yo creo que esa es la clave. Entonces, si yo voy a implementarlo en salud, tengo que pedir un estudio clínico a esa empresa. Quizás aún no está autorizado por la FDA, yo lo voy a tener que ponderar. La FDA sí ha avanzado en certificar sistemas, está bastante, o sea, ya tiene todo un área trabajando en esto, pero claramente... ¿De cierto sistema? Cierto sistema, no estoy hablando de IA generativa, probablemente no dudo que haya avanzado mucho en eso, pero cuando sí ha avanzado en otro tipo de sistemas de IA más específica. Entonces, yo creo que lo más importante es que cada uno es responsable, cada institución es responsable de los sistemas que implementa. Entonces, tiene que hacerlo de acuerdo al riesgo. Si hay poco riesgo, adelante. Si hay mucho riesgo, vamos haciéndolo un poco más pausado. Es interesante lo que planteas, porque efectivamente la FDA tiene varios procesos donde se integran FDA con soluciones de salud específicas, ¿no? Pero resulta que la inteligencia artificial hoy día está en todo. O sea, está en nuestro chat cotidiano, depende del proveedor en distintos lados. Y también se está ofreciendo para ámbitos de la vida como la misma soledad, ¿no? Hay demasiadas alternativas en esa materia y también para el arte. O sea, es como una bomba atómica, ¿no? Es demasiado grande. Entonces, es muy interesante esto de volver a poner el foco en la responsabilidad personal, colectiva, institucional, como a todas las escalas. Y eso me lleva inevitablemente a esta excelente noticia de que ustedes dirigen un proyecto que va a representarnos frente a la UNESCO justamente en las grandes iniciativas globales que están avanzando con inteligencia artificial y particularmente esto es algoritmos públicos. ¿Qué es algoritmos públicos? Bueno, es una plataforma que reúne todo lo que es una institución pública necesita para hacer un uso responsable de la inteligencia artificial. Entonces, por un lado, tiene un repositorio que visibiliza distintas iniciativas de cómo el Estado está automatizando las decisiones con datos. Entonces, provee más transparencia al uso de los sistemas y también es un lugar para ir a buscar ideas de cómo puedo mejorar la gestión pública usando automatización en los datos. Inteligencia artificial, pero también otras automatizaciones que pueden ser un poco más simples. La gran mayoría de los sistemas, tenemos 117 sistemas en el repositorio y 60% son de IA. Y por otro lado, para que no exageremos lo que tú decías antes, a veces necesitáis simplemente Machine Learning, por ejemplo. Nosotros entendemos Machine Learning como IA. Okay. Lo que no es IA, de repente son estos algoritmos más de reglas, en donde, por ejemplo, el sistema de admisión escolar, que es un algoritmo de reglas, ¿no es cierto?, que fórmula matemática aplicada toma una decisión, o por ejemplo hay algoritmos de decisión de evaluación de riesgo en mujeres que denuncian violencia intrafamiliar, que son de reglas. Hay otros que son de inteligencia artificial. ¿Puedes hablar de qué es un algoritmo de regla para entenderlo mejor? Sí, un algoritmo basado en reglas es básicamente un sistema determinístico. Si tú le das una instrucción y el algoritmo hace lo que tú le dijiste. Claro, si tú ganas más de 100 y tienes 2 personas en tu familia y vives en una casa de estas características, obtienes un subsidio. La regla la pusiste tú y el algoritmo la implementa. Exacto, ya, tal cual. Y muchos problemas se pueden solucionar con este tipo de sistema. Obviamente la inteligencia artificial, la diferencia es que la fórmula matemática aprendió de muchos datos y a partir de eso infiere, ¿no es cierto?, un resultado. Que puede ser una recomendación, una predicción, etcétera, distintas cosas, o crear contenido como la inteligencia artificial generativa. Entonces, la plataforma de algoritmos públicos tiene el repositorio donde visibiliza estas automatizaciones, incluyendo la inteligencia artificial, y tiene lo más importante, herramientas para hacer un uso responsable de la inteligencia artificial, que son herramientas gratuitas de código abierto, que están en español, que fueron testeadas y creadas para los organismos públicos chilenos. Tenemos una que evalúa el impacto de un sistema algorítmico, se llama evaluación de impacto algorítmica, entonces te mide todos los riesgos de manera integral en tu sistema y te propone recomendaciones personalizadas para mitigar esos riesgos. Yo sé que da vergüenza tirarse flores uno mismo, ¿no? Pero ¿cuántas de estas iniciativas que están ayudando a comprender este opaco mundo de la inteligencia artificial existen en el mundo, parecidas a lo que tú estás contando? Bueno, existen herramientas que han sido desarrolladas por las grandes tecnológicas. Existen, en América Latina, herramientas como en español hay pocas. Por ahí hay una, de repente, de una iniciativa en Argentina particular que saca la herramienta, así como solamente mide sesgos en esta cosa. Una herramienta, o sea, una plataforma integral para ver la IA responsable en español. Yo diría que somos probablemente de los pocos, los únicos en América Latina, pero por ejemplo Microsoft y también algunas otras empresas de las grandes sí tienen sus plataformas de Responsible AI, como le llaman, y que tienen distintas herramientas
algunas gratuitas, otras pagadas. Es que lo digo porque creo que es importante darnos el reconocimiento que corresponde, bueno, ustedes, que son los que llevan adelante, pero a Chile también, ¿no? Sí. Igual en Chile estamos bastante avanzados respecto de la región, al menos, en la conversación sobre cómo miramos de otra manera, cómo desarrollamos más juicio crítico, cómo logramos distinguir mejor el árbol del bosque, ¿no? Sí, y yo diría que este proyecto, por ejemplo, cuando se me ocurrió la idea, que fue a finales de 2019, y fui a pedirle al BID como a decirle, oye, está esta idea, ¿les tinca hacerlo? Ellos dijeron que sí. Después dijeron, pero hablemos con Chile Compra, que fue el primer organismo que decidió hacerlo. Fuimos a hablar con la directora, dijo que sí. Y después a MinCiencia, dijo que sí. Gobierno Digital, dijo que sí. Entonces, efectivamente, esta plataforma no existiría si en algún minuto alguien hubiera dicho... Esas cadenas de CIES. Esas cadenas de CIES, en donde ahora ya tenemos más de 10 organismos públicos que nos han apoyado y sin esas cadenas de CIES básicamente no hubiéramos llegado acá. Entonces, en ese sentido se requiere colaboración. Y yo creo que estas herramientas que hicimos, la evaluación de impacto, una medición de sesgos y una ficha de transparencia que te permite transparentar tu sistema de inteligencia artificial, todas estas herramientas fueron co-creadas con proyectos reales de organismos públicos. Porque las cadenas de CIES lo que permite es construir datos y al final esa es el gran súper aprendizaje que podemos hacer también respecto de nuestro propio sistema, que además no funciona igual que otros sistemas en otros países. O esta plataforma podría ser usada en Islandia. Mira, ¿hay algún valor en que se haga en nuestro territorio con nuestros organismos? Hay un valor importante, primero porque las legislaciones son diferentes. Segundo, por el tema del idioma, o sea, el inglés es una gran barrera para implementar. Si aquí hablamos... Y el chileno también. El chileno también es una gran barrera. Sabemos que es el peor de los españoles. Yo diría que el lenguaje es muy importante adaptarlo para que se entienda lo que queremos que se entienda. Y incluso en el español hay bastantes diferencias. Entonces, en ese sentido, la experiencia de cada uno de los proyectos, nosotros, por ejemplo, a una de las herramientas ahora le aplicamos 150 cambios que venían o sea, nosotros hicimos 13 pilotos diferentes con 9 servicios públicos. Entonces, todo eso, todos opinando, y finalmente para que esa herramienta se entienda, sea mejor, sea más clara. Y en ese sentido, yo creo que es clave testearlo, porque muchos como marcos éticos que existen en el mundo fueron hechos por expertos sentados como en una pieza sin preguntarle a el resto, sin probarlos. Entonces yo creo que un sello ha sido que todas nuestras herramientas han sido probadas y testeadas en situaciones reales. Pero además, yo te decía lo del chileno un poco en chiste, pero bastante en verdad, porque el lenguaje es la expresión más genuina de lo humano. Es muy automática, es muy instintiva. Todas las especies que se conocen de humanos hablan, más no todas escriben, por ejemplo. Y hay cosas que significan una cosa acá en Chile que significan una completamente distinta acá al lado en Argentina. Y la ética o la falta de ética se insinúa de maneras distintas también en ambos países. Entonces, me encantaría saber, tú que estudias la ética y que te importa la ética, ¿cuán relevante es crear capacidades, infraestructura, en este caso de inteligencia artificial, integrando la cultura? Yo creo que es clave. Igual los principios éticos que se están implementando son como generales entre países, en el sentido de que tenés la transparencia, la privacidad, la no discriminación. Entonces, esas cosas se mantienen igual entre culturas. Yo diría, bueno, hay distintas, o sea, el tema del lenguaje, por ejemplo, nosotros en Chile ahora tenemos la TAM-GPT, o sea, no tenemos, pero se está trabajando, ¿no es cierto?, en la TAM-GPT para poder expresar mejor la idiosincrasia de una región en el lenguaje, ¿no es cierto? Entonces, la cultura sí es importante, pero igual hay cosas que trascienden las fronteras. O sea, yo te diría que probablemente nuestras herramientas, adaptándoles quizás un 15 o un 20%, se podrían utilizar en cualquier país de América Latina. Entonces, en ese sentido... igual estamos produciendo algo que es exportable, sí, pero también que es local. Sí, así es. Oye, para cerrar, bueno, ojalá se ganen el premio, el Premio Internacional UNESCO Uzbekistán Beruni para la investigación científica sobre la ética en la inteligencia artificial. No tiene un nombre tan pequeño ni tan pop. Así es. Pero ¿por qué es importante estar aquí? Bueno, yo creo que este premio reconoce quienes han
logrado aplicaciones prácticas en el mundo de la ética de la inteligencia artificial, quienes están aportando a un nuevo entendimiento de cómo aprovechamos el potencial de esta tecnología, pero con las cosas buenas que tiene y mitigando lo malo que tiene. Y en ese sentido es un premio que también busca reconocer la colaboración. Los bienes, nosotros yo creo que como hemos creado muchos bienes públicos, hemos creado cosas que están a disposición de los servicios públicos y lo hemos hecho en alianza con ellos, yo creo que es el valor de la colaboración y también de poder mostrar que es posible utilizar esta tecnología mitigando los impactos que pueda tener y aprovechando lo positivo. Así que yo estoy muy contenta de poder representar al país y a tantas instituciones que nos han apoyado, como les dije, especialmente todos los que han testeado estas herramientas como el IPS, la Suceso, el Ministerio de Salud, la Subsecretaría de Prevención del Delito, CENSE, un montón de instituciones que nos han apoyado, Chile Compra. Realmente sin ellos no lo hubiéramos podido hacer y agradecer también el apoyo de la misma universidad que ha apostado por este proyecto, que ya llevamos más de 5 años trabajando en esta plataforma y ahora podemos salir al mundo a contarlo. Bueno, felicitaciones, por eso nosotros también estamos contentos, porque a uno le encanta cuando los chilenos ganan afuera en cosas internacionales, así que ojalá que vuelvan con un premio y si no, con nuevos CIEs para avanzar en este proyecto. Así es. Gracias. Bueno, la idea es que vayamos entendiendo, muy llevando la pelota al piso y comprender cómo podríamos todos desde cada uno de nuestros lugares poder implementar soluciones de inteligencia artificial con un poco más de información y más capacidad de distinguir lo que vale la pena de lo que no vale la pena, lo que es importante de lo que no es relevante. Y también no gastarse todo el presupuesto en una cuestión de inteligencia artificial que podría haber hecho en realidad un algoritmo por reglas, como aprendimos hoy día. Así que con esa información nos vamos a una pausa y volvemos con más. Bueno, y faltan más o menos 4 meses para que se realice la COP30 en Belén, en Brasil, donde las conversaciones climáticas se van a tomar inevitablemente en Latinoamérica y el mundo. Pero además vamos a aprovechar de conmemorar los 10 años desde la firma del Acuerdo de París. Sin embargo, el panorama global no ha mejorado tanto desde entonces o tanto como queríamos. El aumento de las temperaturas a nivel global ha sido sostenido y en 2024 ya se superó ese umbral que dijimos que no íbamos a cruzar de 1.5 grados sobre la temperatura de la era preindustrial. Este año los países tienen la misión de actualizar sus contribuciones, es decir, lo que cada uno hace en este malón climático para decir yo me comprometo a detener este calentamiento, ¿no? Y también para poder acelerar un paso que ha ido muy lento en materia de detener el calentamiento global. ¿Cómo se va configurando el escenario previo a la COP? Lo revisamos en la nota de Francisco Verdejo. 12 de diciembre de 2015. Era la COP21 en París, Francia, y el plenario se llenaba de aplausos. Nacía el Acuerdo de París, que tiene como objetivo limitar el aumento de temperaturas globales, preferiblemente por debajo de los 1,5 grados respecto a los niveles preindustriales. Hoy, a casi 10 años, la misma ciudad donde se firmó el pacto se ve sobrepasada por una ola de calor que a este punto ya es costumbre en toda Europa. Es en ese contexto donde los países firmantes del Acuerdo de París deben actualizar sus contribuciones determinadas a nivel nacional, o NDC por sus siglas en inglés. Las NDC son una obligación que establece el Acuerdo de París y que obliga a los Estados partes justamente a definir compromisos nacionales en materia tanto de mitigación como de adaptación e incluso en otras áreas como podría ser, por ejemplo, el fortalecimiento de capacidades. Compromisos que son una política de Estado y que se actualizan cada 5 años. Luego de un proceso que implicó asesoría de expertos y participación ciudadana, el Consejo de Ministros por la Sustentabilidad aprobó la tercera actualización de los NDC de Chile en junio de este año, entregando así nuestras metas climáticas de aquí a 10 años más. Esta actualización incluye una cartera valorizada de proyectos y mecanismos de colaboración público-privada para acelerar la acción climática y fortalece
el componente subnacional, entregando financiamiento y herramientas concretas para que los gobiernos regionales y municipales de manera activa enfrenten la crisis climática. Hemos dialogado, ¿cierto? Así le llamamos, hemos dialogado respecto a qué es lo que en rigor está amparado con evidencia científica, tanto como sugerencias de mejora, como también otras cuestiones que pudieron haber quedado un poco relegados. Son 51 compromisos donde destaca la meta de llegar a un 80% de generación eléctrica renovable a 2030, un aumento gradual de impuestos verdes, PICs de emisiones para el sector privado, entre otros. Además, incluye temas de justicia climática e incluso salud mental. Especialistas tienen distintas miradas sobre estos NDC. La senda acá la fijó la NDC del 2020. Ahí se establecieron los compromisos de aquello que Chile iba a hacer sí o sí, con o sin NDC. No hay un salto muy cuantitativo en esta NDC que se está presentando, porque yo creo que los grandes compromisos están puestos hacia el año 2030. Es mucho más compleja porque tiene aristas de adaptación que antes no existían y además de transición justa y de ODS que otras NDC no tienen. Yo creo que no hay que medirlo solamente en ambición, porque uno puede decir, ambiciosa, queremos reunir al 50% al próximo año. Es perfecto ese compromiso, súper ambicioso, pero inalcanzable. Una obligación que tienen las 194 partes firmantes del Acuerdo de París. Sin embargo, menos de 30 países han presentado sus contribuciones, documentos que no solo fijan una hoja de ruta, sino que influyen en lo que serán las negociaciones en la próxima COP30 a realizarse en Brasil en noviembre de este año, justo cuando se cumplen 10 años del Acuerdo de París. La ambición que tenemos que tener en estas nuevas NDC tienen que ser lo suficientemente altas para acercarnos a el objetivo del Acuerdo de París. Tenemos ya un balance de cómo han estado las ambiciones en años anteriores y sabemos que tenemos que dar un paso adelante, tenemos que mejorar las ambiciones que hemos tenido y tenemos que mejorar los mecanismos en los cuales establecemos todos estos trabajos. Otro punto clave, según indican los especialistas, es la salida del Acuerdo de París por parte de Estados Unidos, uno de los principales emisores de CO2 en todo el mundo. Por otro lado, la escalada de conflictos bélicos a nivel global podría afectar los intereses de las principales potencias. Estamos en un contexto internacional donde la administración del país del norte, digamos, ha tomado una estrategia, una guerra comercial contra el resto del mundo, en el cual obviamente casarse con algo pueden ser costos enormes. Recuerda que la NDC es un compromiso que significa transformado en política y va a tener un costo enorme. Yo creo que van a estar más enfocados en adaptación y van a ser conservadores en términos de mitigación, manteniendo un poco lo que habían comprometido en el Acuerdo de París. Hay que reconocer de que estamos en un año difícil para las negociaciones multilaterales y eso es un dato de la realidad. Desde el punto de vista pesimista de acá no va a haber espacio para que pase mucho, etcétera, o lo podemos ver desde el punto de vista optimista, en el sentido de que justamente países como Chile pueden tener un rol de mostrarle al mundo una senda de implementación posible. Al mismo tiempo, puede representar una oportunidad para que países latinoamericanos y de otras regiones del mundo que no representen a potencias mundiales puedan trabajar en bloque para empujar acuerdos robustos. Yo lo que esperaría sería un enfoque enfocado al tema financiero, una discusión muy técnica en torno a determinar cuánto es el costo y que ahora sí empecemos a trabajar como grupos. Probablemente es que sea efectivamente una COP de implementación, una COP de mostrar soluciones, de mostrar avances, de mostrar cosas que se pueden lograr. Durante junio en Bonn, Alemania, fue la edición número 62 de los órganos subsidiarios, una instancia técnica previa a la COP donde la baja publicación de NDCs y la ambición que tendrán estos fue uno de los temas que causó preocupación. Chile presentará su NDC al resto de los países de cara a la COP30, mientras que se espera que otras naciones publiquen sus compromisos en septiembre de este año. Las últimas semanas han estado marcadas por grandes tensiones a nivel global, un conflicto en Medio Oriente que sigue latente y no para, y la reciente intervención de Estados Unidos con un ataque sorpresa a distintas instalaciones nucleares en Irán ya encendió las alarmas en la comunidad internacional. Con esto se han generado nuevas preguntas, especialmente en torno a la cantidad de uranio enriquecido que tiene efectivamente Irán. Pero ¿saben ustedes qué es el uranio enriquecido? ¿Cómo se obtiene y por qué es tan relevante en el ámbito de la energía nuclear? Decidimos hacernos esta pregunta y este es el informe de Matías Sandoval.
Tal vez se encuentre bajo tus pies, oculto entre rocas y minerales. El uranio es un elemento natural que ha sido clave tanto para el desarrollo de la energía nuclear como para algunos de los conflictos más tensos del último siglo. Y es que este peculiar metal no solo alimenta reactores, sino que también enciende debates y conflictos a nivel global. El uranio es un metal, ¿ya? O sea, en su forma como elemento, es un metal, así como muchos metales que uno ve, de color gris, muy denso, muy duro. Se encuentra en minerales, en algunos puntos del planeta. No es algo que te encuentres así, digamos, por la calle, digamos. El uranio, como metal, tiene dos isótopos. Para entenderlo de una manera más sencilla, un isótopo es la definición que se entrega para diferenciar los átomos diferentes que se dan en un mismo elemento químico. En este caso, el uranio 235 del 238. Estos tienen la misma cantidad de protones, que es su carga positiva, pero se diferencian en su número de neutrones. ¿Cuál es la característica física o propiedad que entregan estos isótopos? Es que pueden ser estables o inestables, ¿ya? Y el ejemplo, digamos, del uranio 238 es un isótopo estable de este elemento, sin embargo el uranio 235 es el que es fisionable, es decir, es inestable estructuralmente y por lo tanto se puede romper, se puede partir, liberando una gran cantidad de energía y una gran cantidad de, por ejemplo, radiación gamma. Pero no todo el uranio sirve para producir energía. Para eso necesita un proceso clave: el enriquecimiento. Iran's ambassador to the United Nations is rejecting calls for his country to abandon its uranium enrichment program. After the U.S. attacks in Iran is just how much of Iran's nuclear program is left intact and also the levels of its enriched uranium. El uranio enriquecido es una versión concentrada del isótopo uranio 235. Para conseguirlo, primero hay que separarlo del 238, que es el más común. Esto en un proceso técnico, costoso y clave en el mundo nuclear. El uranio enriquecido tiene más uranio del más liviano, ¿ya? Que es el que te permite hacer, digamos, fisión nuclear y generar todas estas aplicaciones como generación de electricidad o armas. Ahora, para poder tener un arma nuclear tienes que tener un uranio de muchísimo más alto enriquecimiento. En general tiene que ser del orden del 90%. Tubos metálicos, salas herméticas y reactores que parecen salidos de una película de ciencia ficción. Aquí, el uranio, una vez extraído y convertido en gas, se introduce en largas y delgadas centrifugadoras que giran a altísima velocidad. Estas máquinas aprovechan la diferencia de masa entre los isótopos. El uranio 238, el cual es más pesado, se va desplazando hacia los bordes, mientras que el más ligero, el uranio 235, se comienza a concentrar en el centro. Un proceso que debe repetirse miles de veces para poder lograr un nivel de enriquecimiento útil. Al enriquecer, en este caso nuestro uranio 235 a un 80 o 90%, puedo generar una reacción en cadena, ¿ya? Y la clave de cualquier explosivo, cualquier explosión que ustedes vean es justamente eso, la velocidad de reacción que está ocurriendo allí es tal que es incontrolable. Y por lo tanto, una vez que tú activaste el proceso de, en este caso, fisión nuclear, ya es incontrolable hasta que la fisión disminuya. Ejemplo, Chernobyl, ejemplo, Fukushima. Una vez enriquecido, este material se convierte en el combustible de los reactores nucleares, capaces de generar electricidad de forma continua y con bajas emisiones de carbono, por lo que es considerado por diversos expertos como un tipo de energía limpia. La energía nuclear, la energía atómica es una energía limpia. No, o sea, los desechos que genera, que también se relaciona, son pocos. Obviamente, lo que ha pasado y los desastres que han habido en Japón, lo que pasó en Ucrania, todo lo que ha pasado, asusta mucho, ¿no? Y tener esta tecnología como que genera cierto miedo, ¿no? Pero tal vez lo que ganamos con este tipo de energía es mucho más de lo que haríamos con otro tipo de energía. El mercado del uranio está concentrado en pocos países. Kazajistán lidera la producción mundial,
mientras que potencias como Estados Unidos y Rusia destacan por sus capacidades de enriquecimiento. Pero este proceso no solo tiene fines energéticos. El uranio enriquecido también puede utilizarse con propósitos militares. Por eso, su monitoreo y control a nivel global se vuelve una tarea clave para la seguridad internacional. Es importante que haya un seguimiento a la reglamentación internacional sobre quién tiene y quién no tiene armas nucleares, porque si hay actores que no tienen regulación, se convierten como en impredecibles en el sistema internacional y pueden generar mayor conflicto o mayor desestabilización a nivel global de la que ya tenemos en este momento, que es bastante. ¿Y ese es el caso de Irán? Ese es el caso de Irán. Enriquecer uranio no es solo un desafío tecnológico, sino también una jugada estratégica. Los países que dominan este proceso no solo aseguran su autonomía energética, sino que también ganan peso en el tablero geopolítico internacional. El actor internacional que tenga uranio enriquecido va a ser significativo para las decisiones que se están tomando en el mundo en ese momento. Porque detrás de cada átomo de uranio enriquecido hay una motivación de fondo: avanzar hacia una energía más limpia a pesar de los riesgos, o, directamente, ganar poder e influencia en el escenario global. Vamos a hacer una breve pausa en Futuro 360 porque el futuro va tan rápido que tenemos que aprovechar el tiempo, pero ya volvemos con mucho más. Quédense. Científicos chilenos descubrieron una pieza clave en la teoría de la formación de las galaxias. Los astrónomos lograron confirmar la presencia de gas frío en galaxias tempranas, un elemento que la academia creía que era parte de ese proceso, pero que no había podido realmente identificar. Gracias a estas observaciones realizadas en el norte de nuestro país, ustedes saben desde donde se exportan cielos para el mundo, se pudieron confirmar efectivamente la presencia de este gas y las dinámicas que dan paso al origen de una galaxia. ¿No entendieron nada de lo que dije? Pues para eso tenemos el informe de Francisco Verdejo. Somos polvo de estrellas, una frase común de la astronomía para referirse a tan solo uno de los elementos que dieron forma al universo como lo conocemos hoy. Sin embargo, hay otras piezas que son fundamentales para que nazcan las galaxias, como lo es el gas, un elemento que la astronomía no había logrado identificar, eso hasta ahora. Lo que hemos descubierto es el gas en estas galaxias cuando el universo era increíblemente joven. Estamos hablando de las primeras galaxias del universo. ¿Y por qué es importante este gas frío? Porque este es el lugar donde nacen las estrellas. Fue gracias a astrónomos chilenos que desde el observatorio ALMA, uno de los proyectos astronómicos más grandes del mundo y ubicado en el norte de nuestro país, pudieron identificar gases en galaxias jóvenes, elemento que, según las teorías de la formación de las galaxias, estaba presente. Sin embargo, anteriormente instrumentos como el telescopio Hubble o el James Webb no habían logrado observar. Esto es clave para poder pasar de la teoría de cómo se formaron las galaxias a las observaciones y poder, por ejemplo, confirmar de que estas galaxias, aun cuando el universo era muy joven, ya rotaban, ya tenían gas que se estaba moviendo similar a cómo podemos observarlo hoy en nuestra Vía Láctea. De esa forma pudieron comparar las imágenes de los distintos telescopios observadas en las mismas galaxias jóvenes para ver la posición de estas además de sus movimientos. Así descubrieron que, por ejemplo, el gas presenta una rotación y que las estrellas no necesariamente están en el centro de las galaxias, algo distinto a lo que creía la ciencia. El polvo y gas frío en las galaxias desencadena los procesos de formación estelar. Y gracias a las observaciones del proyecto Cristal vemos estos procesos en los orígenes del universo, cuando el universo solo tenía un 10% de su edad actual, y nos permite trazar la evolución
de cómo se formaron y cómo evolucionaron las galaxias a lo largo de la historia del universo. La gracia es que con esto estamos estudiando la interacción del gas, que es el combustible para formar estas estrellas, y lo que hemos descubierto es que está esparcido en múltiples partes de la galaxia, no en el centro como podríamos haber esperado, y lo otro que estas galaxias están rotando. Descubrimiento realizado desde Chile y por investigadores chilenos bajo el programa Cristal, que logró realizar el primer recuento del gas, el polvo estelar y las estrellas cuando el universo tenía apenas 1.000 millones de años, una de sus etapas más jóvenes. Es así como se busca que nuestro país siga avanzando como potencia astronómica. Hemos descubierto que tiene una estructura muy compleja y que este primer censo en el fondo revela la importancia de estudiar el gas desde donde nacen las estrellas que se forman, para entender cómo estas galaxias evolucionaron y terminaron formando galaxias como por ejemplo nuestra galaxia, la Vía Láctea. Los investigadores planean seguir estudiando estas galaxias, logrando determinar qué elementos químicos están presentes en este gas y cómo se fueron condensando hasta dar paso a galaxias como la Vía Láctea. Es un paso más que nos acerca a responder una de las preguntas más complejas de nuestra existencia: ¿de dónde venimos? Bueno, llega la era de hablar de los breves de Futuro 360, donde tratamos de compartir grandes noticias o algunas preocupantes que nos permitan comprender mejor el mundo en el que estamos. Y debo reconocer, porque es serio decirlo, que Futuro 360 tiene un amor por los hongos que es inocultable. Y entonces, la primera de nuestras noticias es excelente porque Chile tiene su primer hongo bioluminiscente. Este tipo de seta brillante es el primero que se ha encontrado dentro de nuestro país. Es una linda e importante noticia para la conservación de la biodiversidad del sur de Chile. Es una de las especies más relevantes, que tiene alrededor de 600 grupos alrededor del planeta. Este tipo de hongos son muy destacados por su capacidad de descomponer materia orgánica vegetal, pero además se ha reportado que algunos tienen incluso propiedades nutricionales y parásitas. El importante hallazgo lo hizo Pablo Sandoval y Adriana Calle del laboratorio Fungilab Estudios Ambientales y lo bautizaron como Mycena luxaustralis, que significa luz del sur, luego de su descubrimiento en la reserva Bodudahue, ubicada en la Patagonia chilena. El hongo puede brillar gracias a este proceso de bioluminiscencia, porque los organismos vivos transforman su energía química en energía lumínica. Este hallazgo, que tuvo el apoyo de científicos de la Universidad de Florida en Estados Unidos y el Instituto de Botánica del Nordeste de Argentina, es un insumo muy relevante para un proyecto de ciencia y educación que se está realizando justamente en la reserva Bodudahue, guiado por la Fundación Chilco, que promueve la conservación de la biodiversidad. Les quiero contar, para la gente fanática de los hongos como todos nosotros en Futuro 360, que de hecho la foto de este hongo ustedes la pueden comprar en Fundación Chilco. Yo la tengo en mi casa. Es demasiado linda. Emprendimientos y proyectos de innovación tecnológica creados por mujeres pueden postular a los premios Inspiratec hasta la primera semana de agosto. La convocatoria busca promover una mayor presencia de mujeres en sectores económicos STEM, en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, porque la idea es apoyar que emprendedoras y científicas cuyo trabajo aporta al cuidado del medio ambiente puedan tener visibilidad y además avanzar. Ustedes saben que las mujeres estamos totalmente subrepresentadas en estos sectores. Y es por eso la urgencia de traer más talento, porque mayor talento y mayor diversidad tiene mejores resultados para todo el país. Las áreas de premiación son 3. Joven inspiradora, al que pueden postular niñas y adolescentes de 7º a 4º medio. Emprendedora STEM, dirigido a impulsoras de pymes que impacten positivamente a la sociedad o el medio ambiente. Y empresaria STEM, para dueñas o socias de empresas en las que haya sido incorporada alguna nueva tecnología. Escuchemos entonces el llamado de la secretaria de Economía, Javiera Petersen, a continuación. Este reconocimiento se dirige a mujeres que, en distintas categorías, lideren proyectos tecnológicos, emprendimientos o empresas en áreas STEM, es decir, en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y que con ellos promuevan, por ejemplo, nuevas actividades económicas, el uso de tecnología para la resiliencia climática, la innovación en modelos de economía circular. Todo esto con el objetivo de fomentar un desarrollo económico más sostenible y de cara al futuro.
Nuestra invitación es a que se animen a postular y sobre todo a que vean en la ciencia, en la tecnología y en la colaboración un espacio poderoso para cumplir sus sueños al mismo tiempo que aportan decididamente al impulso de la economía del país. Bueno, y la siguiente es una noticia que nos invita a bajarle un poquito el volumen al skincare y subirle un poco el volumen a nuestra preocupación por el entorno, porque algunos estudios internacionales muestran que el entorno influye en la velocidad del envejecimiento. Este impactante hallazgo indica que vivir en un ambiente contaminado o que tiene desigualdad social o instituciones débiles puede de hecho acelerar años de nuestra vida y por lo tanto acelera el envejecimiento. Se basa en un nuevo indicador llamado Biobehavioral Age Gap o la brecha bioconductual de nuestra edad, que es una forma innovadora de medir por primera vez la edad biológica y que difiere muchos años a veces de la edad cronológica que tenemos de una persona. Se basa en una amplia variedad de factores que influencian la salud de una persona, incluyendo la educación, la salud cardíaca, metabólica, los niveles de estrés, el daño hormonal y cognitivo, entre otros factores. Este importante descubrimiento tuvo la colaboración de científicos de los 5 continentes y analizó a más de 161.000 personas de 40 países. O sea, digamos que no es que esté mal estudiado, de una muestra grande, contundente, y los resultados arrojan que Egipto y Sudáfrica tienen los mayores niveles de envejecimiento, mientras Europa Occidental mostró los más bajos. Asia y América se encuentran en un punto intermedio. El estudio nos ayuda a poner atención sobre factores estructurales más allá de los genes, más allá de las decisiones individuales de salud, que de hecho afectan negativamente nuestro envejecimiento. Y les adelanto, para quien quiera profundizar en este tema, que un factor protector es la calidad de nuestras relaciones cercanas, no solo con nuestra familia, sino con nuestras comunidades. Por lo tanto, ¿a usted le importa verse mayor? Pues entonces se puso a hacer unos buenos amigos en el barrio, por ejemplo. Le va a hacer estupendo. Pero en Latinoamérica tenemos esta tremenda combinación de factores como algunos de los que medimos y otros que no, pero que estamos seguros que están presentes, ¿no? Desde la contaminación, no solo en el aire, que la medimos, pero la contaminación en el agua, en el suelo, ¿no es cierto? Junto con una de las regiones que es más desigual en el mundo, después de África, ¿no es cierto? Junto con severos problemas de estabilidad económica, de estabilidad política, de radicalización, y una cosa que nos caracteriza, que es un problema hoy en día de nuestro mundo, pero que en Latinoamérica es muy marcado, es la inestabilidad y la incertidumbre. La inestabilidad y la incertidumbre generan estrés. Este estrés, al igual que las partículas, ¿no es cierto?, que contaminan del aire, generan inflamación en tu organismo. Esta inflamación genera una cascada de mecanismos biológicos que cuando son crónicos empiezan a dañar distintas partes de tus órganos de tu cuerpo y de tu cerebro, y es por eso que tenés un envejecimiento más acelerado. Vamos a profundizar sobre este tema porque mientras más la ciencia avanza sobre los ámbitos del envejecimiento, también cada vez comprendemos mejor que las condiciones del entorno son esenciales, que la forma en la que manejamos el estrés es esencial. Y por lo tanto no se trata solo de que las personas aprendamos técnicas para relajarnos o para mantener nuestro estrés oxidativo al margen, haciendo ejercicios, comiendo mejor, sino también se trata de que el Estado y de que el sistema esté diseñado a una escala en la que se cuide nuestro ser. ¿Cómo? Generando un sistema que nos estrese menos, que nos acoja más, que nos exponga menos a la incertidumbre, por ejemplo, de si vamos a poder o no pagar una cuenta de salud, de si alguien va a estar o no para ayudarnos cuando tengamos un hijo o una hija. Son elementos a los que las personas estamos permanentemente expuestos, pero que son centrales para que podamos tener una calidad de vida, un nivel de envejecimiento mucho mejor en una sociedad que está cada día mayor. Los chilenos en particular, la sociedad más vieja de América Latina. Tenemos tanto que avanzar en esta materia, pero por suerte tanta nueva ciencia de la que podemos echar mano para poder tomar decisiones individuales mejores y decisiones colectivas e institucionales que estén basadas en esta evidencia y nos permita articular sociedades que sean más amorosas.
permitan ser mucho más jóvenes y envejecer mucho mejor. Nos vemos en nuestro próximo capítulo de Futuro 360.